Bueno, acá volviendo al ejercicio 1 del parcial, del recuperatorio más bien del primer parcial, de la materia mecánica y termodinámica. Repasando lo que habíamos visto antes, este es el dibujo, porque lo aclaro en el anterior video, estaba dibujado todo el tema del sistema de fuerzas, pero había una fuerza además, que la fuerza F esta que había puesto, pero era para otro problema ese dibujo. El verdadero dibujo, vuelvo a insistir, yo lo aclaré antes, es este, de este problema, donde vemos un plano inclinado, un cuerpo M2 colgando, una soga atada al cuerpo M1. La idea es que, bueno, acá hay un ángulo de 30 grados y uno podría sospechar de que, bueno, por ahí está, el sistema por ahí está quieto o por ahí, qué sé yo, se desplaza en el sentido horario de las agujas del reloj, o sea, en este sentido, como indica el cursor, o al revés, en sentido horario, va de 1 a 2. Pero, bueno, podría moverse para un lado, para el otro, o podría no moverse, esa es la sospecha. Uno podría pensar cualquiera de las tres posibilidades. Si se mueve a la derecha, a la izquierda, igualmente podemos sacar o rescatar conclusiones a eso, ¿no es cierto? Con respecto a cuando se mueve, si yo, bueno, presumo que se mueve hacia la derecha o que se mueve hacia la izquierda, va a ser indiferente, la realidad va a ser una sola, cuando realice las ecuaciones de Newton y saque la aceleración, ahí me voy a dar cuenta, según el signo de la aceleración, según el sistema de coordenadas de la cuerda que uno pone, me voy a dar cuenta hacia dónde realmente se mueve. Si la aceleración me Bien, da positiva según mi sistema de coordenadas, bueno, muy bien, se va a mover en ese sentido. Si la aceleración me llega a dar negativa, entonces se mueve en sentido contrario a ese sistema de coordenadas elegido. Bueno, pero suponga como digamos, se mueva el sistema, no importa. Las ecuaciones de Newton siguen siendo las mismas, el valor de la aceleración que saque de las ecuaciones de Newton va a ser igual, y lo que va a decidir el sentido del movimiento, como esto parte del reposo, justamente, es la aceleración. El signo de la aceleración, según el sistema de coordenadas preelegido, el signo de la aceleración me va a decir hacia dónde se mueve. Si se mueve de 2 a 1 o al revés, de 1 a 2. Habíamos hecho ya este problema. Este es el relato del problema, donde me dan el mu estático, el mu dinámico, una soga inextensible de masa despreciable. Esto siempre lo es porque las masas de las sogas las vamos a considerar despreciables. Una cuerdita, una tanza de pescar, algo que no tiene casi peso ni masa. También inextensible porque no es un elástico, es un hilo fijo. O sea, no se estira ni se comprime. Y bueno, el bloque M2 y el bloque M1, en el primer punto habíamos hecho esto de hacer el diagrama de cuerpo libre, que está acá en el pizarrón, ahora lo repasamos. ¿Okay? Indique los pares de interacción, eso no lo hice en el video anterior, ahora lo vamos a mencionar. Pero sí hice el punto B, que dice escriba las ecuaciones de Newton de cada bloque y cuál es el mínimo valor que toma M2 para que el sistema pueda permanecer en reposo. Bueno, a ver, esto lo vamos a repasar y esto es importante. Yo dije que puedo presumir de que el sistema está quieto, en reposo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo imaginemos que yo tengo esta tarima, este plano inclinado, coloco este cuerpo M1, M2 atado por una soga y de pronto lo dejo ahí, fijo. Bueno, puede ser que no se mueva. ¿Y por qué no se mueve? Bueno, porque seguramente la tarima, el plano inclinado, le hará una fuerza de rozamiento estático al cuerpo M1 de tal forma de que este cuerpo M1 no se mueva. Y si obviamente la tarima hace una fuerza de resistencia estática sobre este cuerpo para que este cuerpo no se mueva, es obvio que todo el sistema no se va a mover, porque si esto está quieto, también esto va a estar quieto. O sea que todo el sistema va a estar en reposo. El tema es que es una fuerza de rozamiento estático, es una resistencia que hace la tarima sobre el cuerpo M1 para que no se mueva. Ahora, por lo que uno sabe de fuerza de rozamiento estático, fuerza de roce estático, o fuerza que hace de resistencia
estática que hace el plano inclinado sobre el cuerpo, por lo que uno sabe eso, sabemos muy bien que cualquier superficie tiene un límite máximo de resistencia a poder tolerar de que un cuerpo no se mueva. O sea, tiene una fuerza, digamos, la fuerza de rozamiento estático tiene un valor máximo ponderable que hace sobre el cuerpo para que éste no se mueva. ¿Y por qué? Bueno, porque todas las superficies tienen una cierta resistencia a que no se mueva el cuerpo. Cuando yo desplazo una caja, un mueble, una mesa, obviamente lo desplazo sobre el piso, obviamente que me va a costar hasta que arranca. Lógico que yo gradualmente, sin darme cuenta, a medida que empujo la mesa, hago cada vez más fuerza, como para contrarrestar la resistencia estática de rozamiento que hace la superficie sobre las patas de la mesa. Cuando vencí con mi fuerza esa fuerza de rozamiento estático máxima que hace el suelo sobre las patas de la mesa, en cuanto yo vencí esa fuerza máxima, entonces ahí es cuando recién la mesa comienza a moverse. Eso hay que tenerlo bien claro porque es el concepto de fuerza de rozamiento estático máxima. O sea, la máxima fuerza de resistencia que hace una superficie sobre el cuerpo para que éste no se mueva. Si uno entiende bien eso, bárbaro. Y eso es lo que sucede aquí en el dibujo. Seguramente este cuerpo M2 está colgado, le hará una fuerza, una tensión, y esa tensión hace de que justamente provoca de que se mueva el cuerpo M1, pero por ahí la tarima esta hace una fuerza igual y en sentido contrario a la fuerza tensión que está acá, y esa fuerza de rozamiento estático, que es contraria a la tensión esta que hace la cuerda hacia, en este sentido, es suficiente como para detener al cuerpo M1. Pero podría yo a este cuerpo M2 agregarle pesitas, cositas arriba, o pesitas, y se hace cada vez más pesado este cuerpo M2. Y va a llegar un momento que el peso de M2 va a ser tan grande, bueno, tan grande entre comillas, como para poder arrastrar el cuerpo M1. En cuanto empieza a arrastrar el cuerpo M1, significa de que el cuerpo M1 ha vencido el rozamiento estático máximo, o sea, la resistencia máxima que hace la tarima sobre el cuerpo M1 para que no se mueva. Porque al vencer esa fuerza de rozamiento estático máximo, esta fuerza tensión sobre el cuerpo M1 que lo arrastra, al vencer la fuerza de rozamiento estático máximo que hace la tarima sobre el cuerpo, justamente ahí vence esa resistencia y el cuerpo M1 comienza a moverse. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. ¿Sí? Esto hay que entenderlo bien claro, porque va a aparecer siempre en todos los problemas. Una entendiendo bien claro esto, puede hacer problema. Ahora ya lo vamos a ver en el pizarrón. Y bueno, lo repasamos. Y lo repasamos porque es importante este concepto y también lo vamos a repasar por lo siguiente, por lo que nos pide después, que lo que no hicimos, que es el Bien. punto C del problema. El punto C del problema, ¿qué nos pedía? Nos pedía, bueno, nos pide, más bien acá está el punto C, si M2 es de 1 kilogramo, calcule la altura en función del tiempo. Para el bloque 2 se supone que cuando vencemos el rozamiento estático máximo que hace la tarima sobre el cuerpo 1, cuando vencemos ese rozamiento, lo que sucede es que el cuerpo M1 va a comenzar a moverse, juntamente con el hilo y el cuerpo M2, o sea, todo el sistema se va a mover. Bueno, supongamos que se mueve en este sentido que dice el puntero láser, ¿no? Se mueve en este sentido. ¿Podría Sí. moverse en otro sentido? Sí, puede moverse en otro sentido. No importa hacia dónde supongamos que se mueve, porque cuando hagamos las ecuaciones de Newton y despejemos la aceleración, el signo de la aceleración nos va a decir fehacientemente hacia dónde se desplaza el sistema. Entonces, supongamos que se mueve en el sentido del pulsor láser. En ese sentido, de 1 a 2. Bueno, listo. Entonces va a haber una fuerza de rozamiento estático en el sentido contrario a este movimiento. Pero bueno, cuando se llega a la estática máxima, se supone que venció el rozamiento estático máximo y ya el cuerpo M1 comienza a moverse solidariamente con el cuerpo M2.
O sea, cuando digo solidariamente, al mismo tiempo. Cuando Bien. ya está en movimiento, hay otro tipo de rozamiento. El rozamiento cuando está en movimiento, el cuerpo ya no es estático, porque estático, no es, estático es cuando está quieto. El rozamiento que hay ahora es de un carácter dinámico, dinámico porque se está moviendo. Y ese rozamiento dinámico no es otra cosa que el famoso mu dinámico por la normal, coeficiente de rozamiento dinámico que depende de la característica de la superficie por la normal, que en este caso va a ser la normal, es la fuerza que hace la tarima sobre el cuerpo en forma perpendicular a la tarima para que éste no se hunda, para sostenerlo. Entonces, lo que habrá que hacer en las ecuaciones de Newton que yo planteé en el caso estático, simplemente reemplazar la fuerza de rozamiento estático máxima que puse antes por la fuerza de rozamiento dinámico, que es muy dinámico por la normal, y en el segundo miembro o en los segundos miembros de esas ecuaciones de Newton no voy a poner cero, voy a poner por un lado en una ecuación masa 1 por aceleración y en la ecuación que corresponde a 2 masa 2 por aceleración. O sea, simplemente hay que hacer ese cambio. Nada más, no es que tengo que volver a hacer todo el problema de nuevo, no, ya lo hice. Lo único que tengo que hacer es reemplazar la fuerza de rozamiento estático máxima del ítem anterior, poner la fuerza de rozamiento dinámico, que es muy dinámico por la normal. Y en los segundos miembros, poner masa 1 por aceleración, para el caso del cuerpo 1, y en la otra ecuación, para el cuerpo 2, masa 2 por aceleración. Punto. Después haremos el mismo truco algebraico de siempre, vamos a sumar las dos ecuaciones, al sumar las dos ecuaciones las tensiones se van, y en el segundo miembro me va a quedar entre paréntesis masa 1 más masa 2 por aceleración, y de ahí despejar la aceleración. La aceleración me va a decir su signo, el signo de la aceleración me va a decir hacia dónde se mueve. Bueno, una vez que saco la aceleración, yo después sí puedo terminar el ítem C, porque me pide h de t, que es la ecuación horaria de la altura, o sea, la altura en función del tiempo. Si esto se va cayendo así, a medida que pasa el tiempo, la altura esta es cada vez más chiquita hasta que toca el suelo, lógicamente, porque se está cayendo. ¿Entiende eso? Eso, o sea, pero esa parte no es que saco la aceleración, ¿verdad? Que lo hago con la Sí, parte dinámica. sí. Luego, calcular esa distancia es netamente cinemática, es posición inicial o H Exactamente. inicial, H final. Bien. Exactamente, Y vos lo dijiste. va con Es MRT. cinemática. Es cinemática porque una vez que yo saco la aceleración es encontrar la ecuación horaria de la altura en función del tiempo. Y en realidad es una ecuación horaria, porque la ecuación horaria me da la posición del cuerpo en el tiempo. O sea que h de t no va a ser otra cosa que la posición, la altura inicial, que es h, que es esta h mayúscula, más la velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial es 0 porque estaba en reposo en principio. O sea que va a Sí. 0, 0 por t. Más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración es la aceleración que saqué por dinámica, claro. Claro. Y ya está. Ese es. Perfecto. No hay Entiendo. mucho que agregar, simplemente ya casi dije todo, lo que vamos a volver al pizarrón para repasarlo, para ver cómo es el diagrama de cuerpo libre, cómo construir las ecuaciones de Newton, el tema de la geometría, el tema de los ángulos para poder proyectar la fuerza-peso y otras fuerzas es muy importante saberlo, porque si uno no sabe eso, de cómo proyectar las fuerzas, estamos listos, no podemos hacer absolutamente nada. Una vez que proyectamos la fuerza y construimos las ecuaciones de Newton, después sale todo directamente por un túnel. Muy Perfecto. sencillo. Así que ahora que vamos a volver al bendito pizarrón, yo lo que voy a hacer, voy a sacar esto y ahora volvemos a la imagen. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a correr un poco las cosas. Corresponde. Bueno, ahí se ve bien el pizarrón. Sí, sí. Bien. Igualmente vamos a ir a correrlo para este lado para que se vea mejor.
Ahí creo que estamos más cerca. Sí, sí, mejor. Bueno. Agarrando los pencil para poder marcar mejor la fuerza y ser más prolijo en la exposición. Estamos aquí parados en el problema que habíamos visto la clase pasada y lo que estuvimos repasando recién en el enunciado con su dibujito correspondiente. El dibujito ese es este de acá, pero con todas las fuerzas que ya están proyectadas. Se supone que no borré el pizarrón y es justamente el desarrollo del ítem A y del ítem B, que me pedía el ítem B sobre todas las cosas, digamos, la masa 2 o la cantidad de masa 2 mínima necesaria que tenía que poner acá para que esto empiece a moverse. O en el enunciado, también, digamos, o también puede ser el enunciado que está en el problema, para que no empiece a moverse. Ojo que los dos enunciados son equivalentes. Siempre me va a pedir, perdón, no me sabía parar. Me va a pedir, ¿cuál es la fuerza mínima necesaria? ¿Cuál es la masa mínima necesaria para que el sistema se mueva o empiece a moverse o no se mueva? Esos son los posibles enunciados de lo mismo. Acá me piden la masa 2 mínima necesaria para que no se mueva. También me podría haber pedido la masa 2 mínima para que se empiece a mover. Son sinónimos esos enunciados, son análogos, son equivalentes, pero hay que acostumbrarse al cambio de enunciado. Y nada más. Cuando me pida la mínima masa, la mínima fuerza para que empiece a moverse o para que esté detenido, para que esté en reposo, en las ecuaciones de Newton, como lo hicimos acá, hay que usar la fuerza de rozamiento estático máximo. Y la fuerza de rozamiento estático máximo se escribe como mu estático por la normal. La normal, en este caso la normal 1, que es justamente la fuerza que hace la tarima sobre este cuerpo 1 para sostenerlo. Coeficiente de rozamiento estático, como el dinámico, depende de cada superficie. Digamos, las diferentes superficies tienen diferentes coeficientes de rozamiento. Bien. Algunos son superficies más resbalosas, otras menos resbalosas. Las más resbalosas tienen coeficiente de rozamiento estático y dinámico menor que aquellas que son más groseras, más ásperas, como por ejemplo el caucho, en el cual yo no me puedo deslizar tan fácilmente. En cambio, en una pista sobre hielo, el mu dinámico y el mu estático son realmente despreciables frente al mu estático y mu dinámico del caucho, ¿no? Una cuestión física, como para entender bien. Bueno, este era el problema. Acá dice, tomé un sistema de coordenadas de la cuerda, lo tomé en este sentido, podría tomarlo en el otro sentido, no hay problema, eso es a gusto del consumidor. Yo hago así, tomé el sistema de coordenadas de la cuerda, sigue a la cuerda, empecé a dibujar las fuerzas, el cuerpo 2, peso 2, masa 2 por gravedad, la tensión hacia arriba, que es la fuerza que hace la cuerda sobre el cuerpo 2, después la tensión aplicada sobre el cuerpo 1, y esta tensión que hace la cuerda sobre el cuerpo 1 es igual a esta tensión que hace la cuerda sobre el cuerpo 2. La tensión, hay que tener en cuenta lo siguiente, que la tensión acá y acá son las mismas, porque la cuerda se la considera un cuerpo de masa despreciable. Bueno, esto es muy ideal. La cuerda no tiene masa despreciable en la vida real, tiene una masa. Pero a términos prácticos se dice que la masa de la cuerda es despreciable frente a las masas de los cuerpos. Estas masas, masa 1 y masa 2, es por ahí cientos de veces mayor que la masa de la cuerda. Entonces a la masa de la cuerda se la considera ínfima frente a las masas de los otros cuerpos. Por eso se la considera despreciable. Y como se la considera despreciable, yo, mediante las ecuaciones de Newton, yo puedo demostrar que la tensión de esta parte de la cuerda es igual a la tensión de esta parte de la cuerda. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Súper. Bien, esas cosas hay que entenderlo. Bueno, entonces, el sistema está acá. Bueno,
Esto yo tuve que calcular en el punto B la masa 2 mínima necesaria para que de alguna manera esto empiece a moverse o esté quieto, esté en reposo. Sí. Para eso necesito ubicar, cuando hago las ecuaciones de Newton, la fuerza de rozamiento estático máximo, que se pone así, muy estático por anormal. Bueno, fabrico, acá primero, bueno, grafico toda la fuerza, normal 1, bueno, el peso 1 que es masa 1 por gravedad, la fuerza con que atrae la Tierra a este cuerpo. Obviamente que esta fuerza peso 1 no sigue el sistema de coordenadas de la cuerda, o sea, no es paralela ni al eje X ni al eje Y. Esta fuerza peso 1 es oblicua respecto de este sistema de coordenadas Y-X. Entonces esa fuerza oblicua, lo que tengo que hacer es proyectarla respecto del eje X y el eje Y. Y eso de proyectarlo sobre el eje X y eje Y es muy importante porque siempre hay que hacer lo mismo. Entonces tengo peso 1, tengo el eje X y el eje Y. Entonces peso 1 lo proyecto sobre el eje X. Hago así, la proyección siempre es ortogonal o perpendicular. El peso 1 lo proyecto así, tiqui, 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 perpendicular al eje X. Cuando hago esa proyección me queda peso 1X. Después agarro de nuevo peso 1, proyecto perpendicularmente, tiqui, 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 sobre el eje Y. Y me queda la fuerza peso 1Y. Me queda la fuerza peso 1 descompuesta en dos componentes. Una en el eje X, peso 1X, y otra en el eje Y, peso 1Y para abajo. Bueno, Bien. y la normal es la fuerza que hace la tarima hacia arriba. ¿Me preguntabas algo? No, perfecto. Bien. Bueno, y acá puse la fuerza de rozamiento estático en azul, que en principio es estático, no es estático máximo. Porque a este cuerpo M2 lo voy a cargar, le voy a poner pesitas arriba, como decía antes, para hacerlo más pesado, y va a llegar un momento, un instante, en que justamente el cuerpo 1 empieza a moverse. Y en ese instante, precisamente, esta fuerza de rozamiento estático alcanza su valor mayor, su valor máximo, el valor máximo para detener al cuerpo 1, o para que recién, un poquito después, empiece a moverse. Estamos en el límite, en ese limbo entre que está quieto o en que empieza a moverse, pero cuando llego a esa fuerza de rozamiento estático máximo, a esa resistencia máxima que hace la tarima sobre el cuerpo, ahí recién comienza a moverse. Entonces estoy en el límite, en ese estado crítico del que se mueve y no se mueve. Genial. Entonces, fabrico las ecuaciones de Newton. Bueno, agarro el cuerpo 1, tengo peso 1X, más la fuerza de rozamiento estático, menos la tensión porque apunta en sentido contrario al eje X elegido, que va para allá. Y esto es igual, en principio, a 0, porque estoy planteando el punto B del problema, porque el punto B del problema me pide que esté en reposo, y si está en reposo, la aceleración vale 0. Entonces se pone 0. Y acá, bien, sobre el eje Y, es menos peso 1Y, porque apunta en sentido contrario al eje Y, es menos peso 1Y, más la normal 1. Y esto es igual a 0, ¿por qué? Porque no hay aceleración en Y, porque el cuerpo no hace este baile, no se mueve sobre el eje Y, solamente se va a tender a mover sobre el eje X, que tampoco en este caso se mueve porque yo ya puse 0 en la ecuación anterior. Bien. ¿Entienden? Entonces, sobre el cuerpo 2, ¿qué tenemos? Menos, tenemos la tensión que apunta en el sentido del eje X de la cuerda, positivo, que es positivo así en este sentido, va a ser T, positivo, menos peso 2, que apunta en sentido opuesto al eje X positivo de la cuerda, igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Vuelvo a repetir, porque la aceleración X tiene que valer 0 porque nos pide el problema en reposo. Entonces vale 0. Y sobre el eje Y, acá en el cuerpo 2 no hay nada, porque no hay fuerzas así horizontales aplicadas al cuerpo 2. Por eso no hay nada. Bueno, entonces la fuerza de rozamiento estático máximo era muy estático como la normal, yo esto lo tengo que meter acá. Bueno, después lo que tengo que hacer, agarrar esta primera ecuación, que respecto del eje X para el cuerpo 1, la puse acá. Después agarro la ecuación del eje X de la masa 2, que es esta, que está acá, T menos P2,
T menos P2 igual a 0, y después lo que hago es sumar estas dos ecuaciones. Ese truco de sumar miembro a miembro las ecuaciones de Newton es muy, muy, muy útil algebraicamente. ¿Por qué? Porque al sumar se van las tensiones, menos T más T queda 0, queda P1X más mu estático por normal 1, menos P2 igual a 0. Obviamente, ya P2 es masa 2 por la gravedad, arreglo un poco las cosas. Acá el objetivo era despejar la masa 2 de esta ecuación, porque nos pedían el valor mínimo que tendría que tener la masa 2 para que empiece a moverse o para que esté en reposo, cualquiera de las dos situaciones. Entonces acá de esta ecuación, esto que está restando lo paso sumando, despejo y me queda este valor. El valor de la masa 2, que va a ser la masa mínima que me pide el problema. Bueno, acá en peso 1x, ¿qué tengo que poner? Bueno, peso 1x, si vamos al dibujo, si vamos al dibujito, no es otra cosa que peso 1 por coseno de 60. Que es masa 1 por gravedad por coseno de 60. Ahora, ¿por qué es esto? Ahora lo repasamos. Es coseno porque obviamente es el lado adyacente al ángulo de 60. Todo lo que es lado adyacente a un ángulo es coseno. Entonces P1 por coseno de 60, masa 1 por gravedad por coseno de 60. Y después normal 1, si vamos a las ecuaciones de Newton, esta ecuación, que es la del eje Y para el cuerpo 1, despejo de normal 1 y me queda normal 1 igual a peso 1i. Peso 1i, vamos al dibujo. Si vamos al dibujo de la composición de la fuerza peso, este lado que está acá, este lado que está acá es la fuerza peso 1i, que es el lado opuesto al ángulo de 60. Entonces, como es el lado opuesto al ángulo de 60, va a ser peso 1 por seno de 60. Bien. Que masa 1 por la gravedad por seno de 60. Bueno, el tema de los ángulos, eso es lo que quería destacar un ratito, que ya lo habíamos visto en el video anterior, es muy importante. Hay que encontrar, porque a mí seguramente me van a dar este ángulo de 30 grados, este ángulo de 30 grados es el dato, el problema. Lo que hay que hacer cuando uno descompone la fuerza peso, por ejemplo, tenemos que encontrar trigonométricamente los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son ángulos iguales entre sí. O sea, aquellos ángulos que corresponden a lados paralelos. O sea, si yo encuentro dos ángulos que tienen sus lados paralelos, es porque son iguales. O sea, son correspondientes. Entonces necesito encontrar esos ángulos correspondientes, esos ángulos iguales. Y esos ángulos iguales trigonométricamente se obtienen buscando lados paralelos. Si yo encuentro dos ángulos que tienen sus lados paralelos, son iguales. ¿Y eso a qué viene? Si esto vale 30, se supone que esto es un triángulo rectángulo, se supone que la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo vale 90 grados. O sea, si este vale 30, este tiene que valer 60. Este lo tengo que sacar yo. Este me lo da el problema y este lo saco yo. Lo saco por una propiedad que se llama propiedad de complemento de ángulos de un triángulo rectángulo. Bueno, es una propiedad del triángulo rectángulo y complemento, ¿por qué? Porque si yo sé que la suma de esto vale 90, si este es 30, este tiene que ser 60 por diferencia. 60 más 30, 90. Una vez que encontré este ángulo es fácil ver los ángulos correspondientes, o sea, aquellos ángulos que tienen lados paralelos. La idea era esta. Este peso 1x es paralelo ¿a qué? A la tarima del plano inclinado. Sí. Después, este peso 1 es paralelo a la altura del plano inclinado. Ya está, ya encontré los lados paralelos. Es fácil verlo y siempre va a pasar lo mismo. Entonces, yo ya sé que si este lado es paralelo a este, o sea, si este peso 1x es paralelo a la tarima, y este peso 1 es paralelo a la altura de la tarima, del plano inclinado, entonces este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. O sea que esto vale 60. Y así se encuentran los ángulos correspondientes. Trigonométricamente, lados paralelos implica ángulos iguales. ¿Se entiende? Perfecto. Una vez que hice eso, ya está, hago las proyecciones, los cálculos, y bueno, de acá después termino el problema acá abajo. Perfecto, sí, a veces lo habíamos hecho. Avísame que no se veía.
acá, que por ahí lo indiqué antes y ahora se ve, y acá despejo obviamente masa 2, esto que está restando pasa sumando, esta G que está multiplicando pasa dividiendo. Una vez que yo ya tengo eso, bueno, despejo, le reemplazo peso 1x por su equivalente, masa 1 gravedad coseno de 60, o sea que esto que acá va a parar acá, y después normal 1, que es esto de acá, es peso 1i, bueno, esto que es normal 1, esto es normal 1, va a parar acá. ¿Se entiende? Y hago la Perfecto. cuenta. Yo la hice y me dio 34 kilogramos. Está bien, listo. Con ese valor de 34 kilogramos que sacaste haciendo esta cuenta, esa masa 2 de 34 kilogramos sería la masa mínima necesaria para que este sistema comience recién a moverse. Bien. Que es equivalente a decir la masa mínima necesaria para que el sistema prevalezca en reposo. Son dos Bien. enunciados equivalentes, análogos. Bueno, la idea es que ya esa masa de 34 gramos es la mínima masa para que empiece a moverse. Si se empieza a mover un ratito después, entonces ahora hay que replantear las ecuaciones de Newton, porque ahora va a haber una aceleración en el sistema. Se está moviendo, y si se mueve, arrancó desde cero, desde el reposo, y si arrancó hay una aceleración cinemáticamente. Y eso lo predice las ecuaciones de Newton. Entonces, ahora que se está moviendo, yo lo dije hace un rato, no hay que replantear las ecuaciones de Newton. No, no hay que replantearlas, ya las hice, no las tengo que volver a hacer. Si yo tengo que hacer el punto C, donde me piden la aceleración y después la ecuación horaria de la altura, lo que tengo que hacer es agarrar las mismas ecuaciones que yo hice acá, y como dije antes, agarrar la fuerza de rozamiento estático, esta que está acá, que va a ser la máxima, no hay problema, sacarla y reemplazarla por la fuerza de rozamiento dinámico, que es muy dinámico por la normal 1. Y después acá de este lado, acá y acá, tengo que poner, acá voy a poner masa 1 por aceleración, y acá masa 2 por aceleración. Y nada más, ese es el único cambio que tengo que hacer para poder resolver la parte C del problema, que me piden aceleración y la altura en función del tiempo. ¿Me explico? Bien. Yo lo hice eso. Ah, sí. Bárbaro. Me dio... Lo planteo acá, si querés. Dale. Borra ese. Yo borro esto. Esto era del problema anterior. Lo de la masa mínima quedó 34 gramos, según lo que te dio a vos. Así que bueno, Sí. listo. Vamos a hacer la cuentita. De nuevo. Pero simplemente agarrando las mismas ecuaciones de antes y haciéndose el reemplazo. El rozamiento estático hay que reemplazarlo por la fuerza de rozamiento dinámico, y los segundos miembros poner masa 1 por aceleración en X y masa 2 por aceleración en X. Y cuando digo en X, porque solamente se desplaza en X, en Y no hay ningún tipo de movimiento. O sea, esto no salta sobre el eje Y, y esto tampoco baila así como un péndulo sobre el eje Y. No, eso no sucede acá. Entonces, vamos a reconstruir el sistema de ecuaciones de Newton, pero para el caso acelerado, el caso dinámico, en el caso que se está moviendo. Entonces, de nuevo con las ecuaciones de Newton, simplemente copiándolas. Bueno, para el cuerpo 1, sobre el eje X, ¿qué tenemos? La misma ecuación que teníamos antes, peso 1x. Ahora, esta fuerza yo no la tengo que poner, la tengo que reemplazar por la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces, obviamente que si se mueve en este sentido, sí, supongo que se mueve en este sentido, en sentido antihorario, o sea, en sentido contrario al eje X,
Se supone que si se mueve así, la fuerza de rozamiento dinámico también va a apuntar en este sentido, opuesto al movimiento, porque todas las fuerzas de rozamiento tienden a oponerse al supuesto o al movimiento del cuerpo. ¿Se entiende eso? Hola. Hola. Bueno, siguiendo con esto, problemas de conectividad, no importa. Escribo las ecuaciones de Newton, peso 1x más la fuerza de rozamiento dinámico, y acá la fuerza de rozamiento dinámico es muy dinámico por la normal 1, menos la tensión, igual a masa 1 por aceleración. Después agarro la ecuación en x de la masa 2, que va a ser tensión menos peso 2, la misma, y esto es igual a masa 2 por aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que tenemos las dos ecuaciones, fíjense, o sea, digamos que la aceleración es la misma, la aceleración en x, ¿no? Obviamente, la aceleración de todo el sistema, lo que hay que hacer es sumar miembro a miembro las dos ecuaciones. Si yo sumo miembro a miembro las dos ecuaciones, se simplifica esto con esto, me queda peso 1x más muy dinámico por la normal 1 menos peso 2, y acá me queda masa 1 por aceleración x más masa 2 por aceleración x. Lo que tengo que hacer es sacar la aceleración x factor común. Y masa 1 más masa 2, todo por aceleración x. Entonces de acá me queda así la ecuación, me queda peso 1x más muy dinámico por la normal 1 menos peso 2 igual a masa 1 más masa 2 por aceleración x. Y acá, de esta ecuación, lo que hago es pasar multiplicando esto, es decir, multiplicando, pasándolo, dividiendo acá, y ahí saco la aceleración. Y acá poner, obviamente, peso 1x, que peso 1x acá está acá arriba, lo había calculado antes, es masa 1 por allá por coseno de 60, más muy dinámico. La normal 1, ¿a qué es igual? Bueno, la normal 1 la habíamos calculado acá abajo, es peso 1i, y peso 1i, ¿quién es? Masa 1 por la gravedad por seno de 60. O sea que acá voy a poner que es masa 1 por gravedad por seno de 60. Entonces, donde dice N1 pongo masa 1 por gravedad por seno de 60. Donde dice peso 2 pongo masa 2 por gravedad, y esto es igual a la suma de las masas por la aceleración. Y acá despejo la aceleración. O sea, esto que está multiplicando, lo paso dividiendo al primer miembro y saco el valor de la aceleración. Bueno, saco el valor de la aceleración y me queda así. Este es el valor de la aceleración con que el sistema va a evolucionar. Y bueno, dependiendo del signo, ¿no? O sea, el signo de esta aceleración puede dar positivo o negativo, según el sistema de coordenadas elegido. Si la aceleración me llega a dar positivo, entonces el sistema evoluciona o se mueve en el sentido del eje X. Del eje X
que nosotros elegimos inicialmente, se mueve así. Y si la aceleración X me llegase a dar negativo, significa que se mueve en sentido contrario al eje X. Eso dependiendo justamente del signo de la aceleración. Bueno, muy bien. Vuelvo a repetir, si la aceleración X me da positivo, este sistema evoluciona hacia la derecha, se mueve en el mismo sentido del eje X positivo, y si la aceleración me llega a dar negativa, se va a mover en sentido opuesto al eje X elegido, que es el sistema de coordenadas de la cuerda. Eso lo va a predecir este cálculo que me da de la aceleración, las ecuaciones de Newton. Bueno, el último punto era sacar la altura en función del tiempo. Voy a borrar esto que ya no lo necesito. ¿Qué era eso de la altura según el enunciado que habían visto? La altura en función del tiempo significa que, bueno, si el sistema evoluciona así, supongamos que evoluciona así, que como que la aceleración esta que calculé acá me da negativa. Si me da negativa, se mueve así, en este sentido, en sentido opuesto al eje X elegido. Entonces, si se mueve en sentido opuesto al eje X elegido, esta masa 2 va a descender. Va a descender y con el tiempo va a tener cada vez menos altura hasta que llega al piso, lógico. Bueno, muy bien. Sacamos la ecuación horaria esa y listo. Voy a borrar un poco acá, voy a volver. Voy a hacer un poquito mejor acá el dibujo. Supongamos que está el cuerpo, la masa 2 está acá. Esta masa 2. Inicialmente, según el dato del problema, me daban una altura inicial h. Esta es la altura inicial h, en la cual se encuentra el cuerpo, respecto obviamente del piso. Y obviamente a medida que desciende, supongamos que ahora está acá en esta posición, y bueno, va a tener una cierta altura, a la cual nosotros vamos a llamar h de t. Esta h de t va a ser justamente la ecuación horaria que nos pide el problema. Pero eso es una cuestión cinemática que uno ya conoce. ¿Cómo se escribe la ecuación cinemática o la ecuación horaria de un cuerpo que está acelerando? Bueno, supone que ahora la aceleración, yo estoy suponiendo que la aceleración es hacia abajo, o sea, así. O sea, me dio una aceleración negativa. No importa el signo, se mueve así para este lado. La ecuación horaria, no importando el signo, en un movimiento rectilíneo uniforme, variado, acelerado, es así. Y siempre va a ser así. O sea, en este caso va a ser h de t, a ver si se ve bien ahí. La posición inicial, que es h, más la velocidad inicial, y la velocidad inicial vale 0 porque arrancó del reposo, así que le pongo 0 por tiempo, o sea que este término no va, más un medio de la aceleración que yo saqué en x por tiempo al cuadrado. Esta aceleración yo dije que va a dar negativa, porque estoy suponiendo que se mueve en sentido contrario al eje x elegido previamente, que es el sistema de coordenadas de la cuerda. Yo estoy suponiendo que esto me da negativo. Habría que ver si esto de acá abajo, que la aceleración me da un valor negativo. Pero bueno, si hacen la cuenta seguramente sí, con esa masa 2 que calculamos antes, que era 34 gramos, que es la masa mínima necesaria para que esto empiece a moverse. Bueno, hacen esta cuentita de la aceleración, da negativa, se mueve en este sentido, bueno, la aceleración negativa, pero la ecuación horaria que escribí acá, de la posición, de la altura en función del tiempo, es independientemente de ese signo que tiene la aceleración. Se escribe posición inicial, que es la altura inicial, más velocidad inicial por tiempo, la velocidad inicial vale 0, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. O sea que la ecuación, tácitamente, me quedó h más un medio de la aceleración en x por tiempo al cuadrado. Listo. Obviamente que ustedes deberán hacer esta cuenta y reemplazar acá y sacar muy hermosamente la ecuación horaria de la altura en función del tiempo del cuerpo 2. Y ahí termina nuestro interesante problema. En el video anterior calculé el punto A y B, y en este video
hice mención y repasamos el punto A y B, pero hice el punto C que me faltaba. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora vayan a comer algo, a tomar un café, a descansar, a ver una película en Netflix. Y no sé, lo que quieran hacer, lo hacen y bueno, nos veremos en el próximo video. Gracias por todo.